Habla sobre la censura de ciudadanos en México. ¿Conoces el tema de dato protegido? Sí, sí lo conozco. A ver, una candidata a diputada o diputada logró que el Instituto Nacional Electoral, que yo no sabía que tuviera esas atribuciones ahora, antes se dedicaba a las elecciones. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas al paso del tiempo. El Instituto Nacional Electoral le condenó a una persona, a una mujer. Esa mujer al parecer comentó, si mal no recuerdo, pero da igual, comentó que esta había sido nombrada candidata a diputada porque su marido tenía otro puestarraco, ¿no? Es una observación y una opinión bastante válida, sobre todo en un país como México, donde en este momento todo está de familias. O sea, hay montones de familias, hermanos, hermanas, tíos, primos, etcétera, que están apoderados de grandes sectores del gobierno, les guste o no admitirlo eh, a los morenistas, ¿no? Entonces, pero esta mujer, vamos, sacó ese tuit, era una ciudadana común y corriente. Y esa ciudadana común y corriente fue condenada a publicar durante 30 días una disculpa a esta mujer cuyo nombre no puede decir. Entonces la sentencia, en vez de usar el nombre de la diputada, usaba el nombre de dato protegido. Esta mujer se lo está pasando pipa, y además yo creo que con toda la razón del mundo, ofreciéndole disculpas a dato protegido, porque había dicho que dato protegido había obtenido una candidatura a una diputación porque porque era esposa de dato protegido 2. Y una cosa absolutamente que parecería de risa, pero no lo es. Porque, como ya comentamos aquí, se han cerrado diarios, se ha censurado a periodistas. De hecho, al Universal, periódico en el que yo trabajé con Paco Taibo I, cuando él dirigía La Cultural, mi querido Paco I. El Universal ahora tendrá interventores para ver lo que publica un periodista llamado Héctor de Mauleón. Es como los censores de antes, pero no se llaman censores porque México no censura. Entonces se llaman interventores. Entonces usted le presenta lo que va a publicar a los interventores y los interventores le dicen si usted puede o no publicarlo, por lo menos en el caso de Mauleón. Esto es censura previa. Esto es el galope enloquecido de México hacia el autoritarismo, hacia el fin de la libre expresión, que antes existía aún con los más bestias priistas. A mí me dejaron hablar todo lo que quise. Luego se enojaban y te perseguían un poco, pero nunca así, ¿no? Lo que estamos viendo no tiene absolutamente ninguna defensa. Pero es parte de lo que yo hace 3 años vengo denunciando, que es el golpe de Estado lento. Golpe de Estado se produce de la siguiente manera. Una serie de poderes económico, político, militar, religioso, etcétera, se reúnen y de repente tiran el sistema existente, sea bueno o malo, porque es el golpe de Estado que se le dio a Haile Selassie, que era muy bestia, o el que se le dio al Shah de Irán, que era todavía más bestia, y además lo había puesto el gobierno de Estados Unidos, lo había puesto la CIA. Y entonces se da un golpe de Estado y de un día para otro se establece una serie de nuevas formas de hacer las cosas, generalmente favorables al ejército, favorables al poder económico, estableciendo una tiranía inamovible, antidemocrática, absolutamente cerrada, de una élite extractivista, una élite que se lleva todo el dinero, todos los bienes, todos los ranchos, todos los coches y todo lo bueno, ¿no? Y eso se hace más o menos en 3 o 4 horas. Es un golpe de Estado, el golpe de Estado que le dio Pinochet a Allende, o el golpe de Estado que le dio Videla a Isabelita Perón, que tampoco era buena persona, ¿no? Entonces, bueno, pero es un golpe de Estado. Si tú eso lo vas haciendo a lo largo de 7 años, 8 años, poco a poco colocas al ejército, le sonríes al poder económico, es muy amigo del poder económico, aunque luego se descubra que lava dinero, ¿no? Para el narco. Y cooptas a un montón de personas que antes eran pues de izquierda, pero ya se les quitó, afortunadamente. A muchas personas eso se les cura con dinero. Y esto es triste, pero hay que reconocer que pasa, ¿no? Muchas personas esto de tener ideología de izquierda se les quita cuando empiezan a recibir un sueldazo.
te apoderas de los medios de comunicación, vas creando instituciones cada vez más autoritarias, cerrando las instituciones que tengan cierta independencia, aunque no sea toda la independencia del mundo, como en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto de Transparencia, el IFAI, o el Instituto Nacional Electoral, y vas poniéndolo todo bajo el control de la élite que se apodera del poder político y económico. Bueno, el económico lo reparte con los viejos dueños del dinero, los Slim y los Romo y toda esta gente. Y esto lo haces a lo largo de 7 años, eso se llama un golpe de Estado lento, donde la retórica siempre es la salvación de la patria, y de los más pobres. Uy, sí, vamos a salvar a todos ellos, porque poisitos. Y es lo que ha estado pasando en México, y está cerrándose ahora con las acciones de censura directa, de intervención para que tengas que presentar lo que vas a publicar. Yo estoy muy convencido que si yo estuviera en México habría gente interesada en callarme. Y por lo tanto, además, lanzo una carta al pozo del Gin Romy que se está jugando en ese país, que sigue siendo mi país, aunque también sigue siendo mi país Europa y España por consiguiente, ¿no? Yo soy ciudadano del mundo y siempre lo he sido, pero mientras esté yo aquí, en España, contando las historias de México, no estoy al alcance, por lo menos, a menos que realmente enloquezcan, no estoy al alcance del offer del gobierno mexicano, de las demandas que está emprendiendo desde la gobernadora Sansores, la hija, por supuesto, de aquella bestia, aquel cacique Sansores del PRI. Fue secretario general del PRI, si mal no recuerdo, sí fue secretario de Sansores, o Bartlett, o cualquiera de ellos. No estoy a su alcance desde el punto de vista legal, no me pueden demandar, ni el INE me puede condenar absolutamente nada. Así que aquí voy a seguir diciendo las cosas, y si hay cosas que alguien quiere que se digan y no se pueden decir en México, pues las vamos a decir aquí. A ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Porque como vuelvo a decirles a algunos que, ay, es que ya eres muy mayor, Mauricio. Sí, pero mira, yo no llegué a esta edad poniendo la otra mejilla. De las ventajas de no ser cristiano. Si tú me das, yo te doy 16 veces más. Porque soy generoso. Siempre dicen, es mejor dar que recibir. Y a mí me gusta dar cuando me dan. Así que así lo dejo. Sí, lo que está pasando en México es un escándalo. Y nuevamente, como pasaba con el PRI, yo no logro entenderlo. Los medios internacionales, con muy pocas excepciones, se mantienen callados. Se mantienen callados ante cosas que si las estuviera haciendo Lula, o las estuviera haciendo Bolsonaro, o las estuviera haciendo Milei, o las estuviera haciendo Maduro, estarían en las primeras planas de los diarios del mundo, la situación aterradora que están viviendo las pobres víctimas de esta gente. Pero no, en el caso de México no pasa así. Qué raro, ¿no? Difiere sobre tu punto de vista, tu punto de gobierno democrático de la Cuarta Transformación electa. Sí, pero tú puedes también hackear la democracia, y precisamente a través del clientelismo nos quejamos mucho durante muchos años de que el PRI usaba el clientelismo precisamente para hackear la democracia, para decirle a la gente que si quería el tortibono o la credencial de la leche o la despensa, tenía que votar por el PRI. Nos parecía muy mal. A muchos, a otros que les parecía muy mal ahora, les parece muy bien que lo hagan sus cómplices, ¿no?